Pleno del Congreso debatirá hoy la suspensión o eventual derogación de los aportes de los trabajadores independientes a las AFPs. Esta mañana la policía halló granadas y armamento de guerra en la habitación de un hostal cerca a Palacio de Gobierno. Un delincuente resultó herido tras un enfrentamiento con la policía. El gobierno puso en marcha un plan multisectorial para recuperar los llamados barracones en el Callao. 200 policías se sumarán para reforzar la seguridad en la zona. Canciller Gonzalo Gutiérrez sostuvo que la marcha en Tacna respondió a intereses políticos y no a la defensa del territorio. Ratificó la voluntad del Perú de llevar una relación armoniosa y un futuro de desarrollo e integración con Chile. El ministro Luis Miguel Castilla señaló que el presupuesto general para el 2015 será más de 130 millones de soles. Asimismo, indicó que el crecimiento de la economía para el próximo año será de 6%. Bueno, y el día de hoy, aquí en A las 10, en ATV+, vamos a tener y vamos a continuar con nuestro menú electoral. Va a estar con nosotros en breves minutos el candidato a la alcaldía por el PPCA, Jesús María Enrique Ocros Poma. Así que ya estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas, @_a las10, @Pilar Higashi. Ahora sí vamos a ir con el desarrollo de la información. Y es que esta mañana la policía halló 8 granadas de armamento de guerra en la habitación de un hostal ubicado a escasos metros de Palacio de Gobierno. Tras un paciente seguimiento, los efectivos intervinieron a 2 hombres que salían del hospedaje de nombre Peach Garden de la cuadra 2 del jirón Casma en el Rímac. Al percatarse de la presencia de los efectivos, se inició una balacera resultando herido uno de los sujetos. En su intento de huir, esta persona, que aún no ha sido identificada, abandonó un maletín en el que se encontró 2 granadas, chalecos antibalas y un arma de fuego. Hasta el lugar llegó personal de desactivación de explosivos. Durante la inspección a la habitación donde se hospedaban estas personas intervenidas, se hallaron además fusiles, chalecos antibalas, caserinas y otros implementos de guerra. Bueno, y la policía no permitió que la marcha por el denominado Triángulo Terrestre llegue a la frontera con Chile el día de ayer, donde calificaron de inamistosa y agresiva la movilización. Vamos a ver el informe. Fueron impedidos de llegar al denominado Triángulo Terrestre. La tan anunciada marcha patriótica finalmente no pudo llegar a su destino debido a que un fuerte contingente policial le impidió el paso por tratarse de una zona minada. La actividad impulsada por el Comité Cívico Patriótico de Tacna estuvo encabezada por el dirigente Ciro Silva y el ex candidato a la presidencia Ricardo Noriega. Luego que los buses fueran intervenidos por no contar con permiso para llegar a la frontera, el grupo decidió continuar la marcha a pie por la Panamericana Sur. A la altura del puente Mogollón los esperaba la policía. Conforme pasaban los minutos y al verse impedidos de continuar, los manifestantes, varios de ellos reservistas, optaron por retornar a la ciudad. La movilización se inició desde la Plaza de Armas en Tacna con cerca de 100 personas. La actividad captaba cada minuto la atención tanto de la prensa local como extranjera. Más temprano, el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien viajó a la ciudad heroica, advertía del peligro de dirigirse al Triángulo Terrestre. Eso sería un despropósito, puede salir herida gente, entonces se ha dispuesto que la policía realice un operativo para que esto no se permita. En Lima, el congresista Juan Pari dijo que es necesaria una respuesta más enérgica del gobierno frente a la posición de Chile, que considera el Triángulo Terrestre como suyo. Y está hablando de nuestro territorio. En todo caso, ahí merece una respuesta clara, fuerte, enérgica por parte del gobierno, enérgica por parte de Cancillería, y entablar de una vez lo que se establece, lo que les indica es el diálogo directo. Y si no funciona el diálogo directo, ya hay la otra instancia que hay que resolver. Pero las reacciones en el vecino país del sur no se hicieron esperar. El expresidente Eduardo Frei señaló que la marcha se trató de una actitud inamistosa y agresiva del gobierno peruano y que se inició con la publicación del nuevo mapa de límites. Yo considero la actitud del gobierno y de la Cancillería peruana no solamente inamistosa, sino que ya es agresiva ya. Agresiva. No hay manera de entenderla. Recordemos que el presidente Ollantaytamala ha ratificado que el inicio de la frontera terrestre con Chile se inicia desde el punto Concordia.
Y el canciller Gonzalo Gutiérrez sostuvo que la marcha en Tacna respondió a intereses políticos y no en defensa del territorio. Ratificó la voluntad del Perú de llevar una relación armoniosa y un futuro de desarrollo e integración con Chile. Yo quiero reiterar la voluntad del gobierno del Perú de llevar la más armoniosa y pacífica relación con Chile. Tenemos un futuro de integración común, un futuro de desarrollo común, en el que tenemos una multiplicidad de áreas en las cuales podemos y debemos trabajar. Más aún, hemos avanzado sustantivamente en el establecimiento de la frontera marítima y este es un ejercicio del cual podemos sentirnos orgullosos los dos países. Y cambiando de tema, diversas bancadas de la oposición solicitaron la interpelación al ministro de Energía, Eleodoro Mayorga, por supuestamente haber favorecido a empresas petroleras. Tras la ajustada votación en el Congreso, en donde se le dio el voto de confianza al gabinete de Ana Jara, desde la oposición insistirán en la salida del ministro de Energía, Eleodoro Mayorga, cuestionado por presuntamente participar en lobbies a favor de empresas petroleras. El congresista Mauricio Mulder adelantó que se espera que para el próximo miércoles se tome un acuerdo en torno a la interpelación del ministro de Energía y Minas. Si ya se presentó que es el caso, se tiene que dar cuenta en la sesión de mañana y eso significa que desde la sesión de mañana en adelante se encuentra entre 5 y 10 días. Esperemos que sea la siguiente sesión, que sería el próximo miércoles, en la que se signifique exclusivamente este tema. Por su parte, el congresista Juan Pari señaló que el ministro Eleodoro Mayorga tendrá que explicar ahora ante el Pleno del Parlamento sobre el caso de la empresa Interoil. El señor Mayorga se presentará al Congreso y responderá a un conjunto de preocupaciones. Él tiene la oportunidad para hacer sus descargos, porque es parte de la democracia, y si los descargos no tienen los fundamentos suficientes, entonces se procede a la segunda etapa, es si hay o no hay una censura. Carlos Brus invocó al ministro Eleodoro Mayorga a dar nombres de supuestos congresistas que estarían implicados en lobbies. Dijo estar de acuerdo con la censura al titular de Energía y Minas. Si tiene el ministro alguna certeza de eso, que dé nombres. De lo contrario, él es culpable de estos lobbies. Si él sabe que hay congresistas atrás de los cuales hay empresas, que diga qué congresistas y qué empresas. Porque si no, él también es responsable de encubrimiento. Ahora, si no lo sabe, entonces es un irresponsable estar haciendo esa acusación. El ministro Eleodoro Mayorga indicó que iría al Congreso para responder por el pliego de interpelación, pues desea aclarar las acusaciones de lobby que se le imputan. Finalmente, un diálogo. Y la jefa del gabinete, Ana Jara, aseguró que durante las reuniones con las bancadas no fue un condicionamiento para dar el voto de confianza a la renuncia del ministro Eleodoro Mayorga. De manera que no fue un condicionamiento hacia la presidenta del Consejo de Ministros para el voto de confianza, la renuncia del ministro Mayorga en este caso o de cualquier otro ministro. Y ustedes recordarán que una vez que concluían estas reuniones de bancada, ofrecíamos una conferencia de prensa en el mismo hall de los Pasos Perdidos. Y en ninguna de ellas yo hice referencia a que me hubiesen solicitado la renuncia de los ministros. El tema recurrente era, por ejemplo, el levantamiento de la huelga médica. Era este aporte de los independientes a la ONP o a la AFP y otros temas de coyuntura nacional que me los trasladaban como preocupación, pero que no era un condicionante para el otorgamiento del voto de confianza. Ahora, hay que ver los tiempos. Esas reuniones las inicio yo 1 o 2 semanas antes del voto de confianza y en esas sesiones esos son los temas que hemos tratado. Y precisamente la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se encuentra allá en Tacna junto al titular de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y otros ministros para participar de las celebraciones por los 85 años de la reincorporación de Tacna al Perú. Mediante su cuenta de Twitter bastante temprano el día de hoy, Jara también aprovechó la oportunidad para saludar al pueblo tacneño. Como ya lo veníamos informando, el Pleno del Congreso de la República va a debatir hoy la suspensión o eventual derogación de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP. La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer exonerar del debate en comisiones a los 12 proyectos de ley referidos al tema. Según los
previsto, los proyectos debían ser debatidos en las comisiones de Economía y de Trabajo primero. Días antes, la primera dama, Nadine Heredia, en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista, adelantó que su bancada apoyará un proyecto de ley que disponga la suspensión de la obligatoriedad de estos aportes. Gran parte de la oposición no solo quiere la suspensión de esta medida, sino también la derogatoria de la norma que dispone la obligatoriedad, estableciendo que estos aportes sean voluntarios. Bueno, y a propósito sobre este tema, el congresista de Acción Popular Frente Amplio, Johnny Lescano, señaló en el programa Buenas noches con Augusto Álvarez Rodríguez que lo que se debatirá esta mañana, en los próximos minutos en el Congreso, es si se deroga o se posterga el aporte de los independientes. Entonces, mañana o se posterga o se deroga. Y no hay una tercera opción de no pasa nada. Nada, porque se tiene que resolver de todas maneras. O no se cambia nada, o se posterga, o no se cambia nada, con lo cual se deja en stand-by y siguen aportando los independientes, o se dice a los independientes, señor, ustedes ya no aportan hasta 2 años más tarde, en ese plazo vemos otras soluciones, o simplemente se le dice, señor, se terminó acá y hay derogación, se anula todo y ustedes ya no ¿Cuál aportan sientes tú más? Cuando subastaron y ganó Hábitat, hicieron había un modelo de negocio que decía, esto involucra, es como... Compro un departamento con 3 dormitorios, pero luego me dicen, oye, hay uno que no lo puedes usar. No puedes usar y así que te lo vamos a quitar. Entonces estás violando el contrato. Eso, habría que ver el contrato en qué forma lo han hecho. Pero lo que sí es cierto es que ellos no podrían alegar algún cumplimiento de un contrato cuando hay una norma inconstitucional. Este asunto, justo, lo tiene también en sus manos el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional agarra y dice, señor, esta norma es inconstitucional por esta razón, ellos se quedan sin ningún fundamento para poder alegar absolutamente nada, porque no pueden alegar derechos sobre normas que son inconstitucionales. A esta hora de la mañana ya se ha dado inicio al pleno en el Congreso de la República y están las imágenes que nos están llegando en vivo. Sin embargo, todavía no entra en debate el proyecto relacionado a la suspensión o derogatoria de los aportes obligatorios de los trabajadores independientes a las AFPs. Escuche bien, ¿con qué cree que empezaron los congresistas el día de hoy? Con un interesante proyecto relacionado a la modificación del límite norte del distrito de Ancón, y este acaba de ser aprobado rápidamente. Aún no se sabe a qué hora va a empezar el debate del proyecto de ley para ver este tema que desde el día de ayer estaba agendado. Otro tema que era prioritario en la agenda parlamentaria era el relacionado al tema de la no reelección de las autoridades municipales y regionales, pero este todavía no ha entrado en debate. Entre tanto, mientras esto está ocurriendo en el Pleno del Congreso, donde ya acaba de ser aprobado, reiteramos, este proyecto de ley que modifica el límite norte del distrito de Ancón, en otra sala, en la Comisión de Salud, ya están reunidos también desde muy temprano la ministra de Salud, Midori de Javish, y el dirigente de los médicos en huelga, Jesús Bonilla, para ver y tratar de llegar a un punto intermedio para poder llegar a una solución en esta prolongada huelga. Jesús Reyes, nuestro compañero, ya se encuentra en el lugar para que nos dé información súper fresca sobre lo que está aconteciendo en el Congreso. Jesús, buenos días. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en la sala Bolognesi del Congreso de la República. Desde las 8:30, dirigentes de la Federación Médica, encabezados por Jesús Bonilla y la ministra de Salud, Midori de Javish, se encuentran reunidos a la espera de que se pueda levantar la huelga médica que ya lleva 108 días. Esta comisión se formó el día de ayer, en donde se pidió de manera urgente levantar esta huelga. Son 4 puntos importantes que están tocando. Uno de ellos es la reforma salarial. Recordemos de que la última conversaciones que tuvieron se acordó de que se iba a levantar la huelga médica con una escala remunerativa, pero esto no se ha dado y lo que está viendo en estos momentos es este punto importante. Lo que nos indican gente muy cercana a la Federación Médica es de que ese sería el entrampamiento hasta el momento, por lo que no se pueda levantar la huelga. Al parecer, la ministra Midori de Javish no quiere dar ese punto por vencer y estaría todavía entrampándose la huelga médica, y los médicos aún continuarían
en huelga indefinida. Ya recordemos que son 108 días, ha habido manifestaciones, ha habido grescas entre los médicos que se han enfrentado a la policía en varias oportunidades y después de muchos días recién se pueden reunir aquí en el Congreso directamente con la ministra Midori de Javis, porque según nos comentaba Jesús Bonilla, siempre la reunión era con representantes del ministerio y no con la propia ministra. Así que esperemos de que pueda abrirse estas puertas, porque la sesión se está llevando en estricto privado y luego de esto puedan salir los dirigentes de la federación, pueda salir la ministra y algunos congresistas para que nos indiquen cuál es el término de esta reunión, si va a haber levantamiento de huelga o no. Así que vamos a estar a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos minutos, Pilar, mientras que en el Congreso se viene llevando la sesión plena del Congreso, en donde en otros puntos se va a tocar el tema de las AFP para trabajadores independientes. Así que vamos a estar todavía a la espera de lo que pueda suceder con esta reunión, que ya lleva más de una hora reunidos aquí en la Sala Bolognesi del Congreso de la República. Perfecto, Jesús, por esta información. Por supuesto, vamos a regresar contigo en los próximos minutos para que nos amplíes la información tanto de lo que está pasando en este importante encuentro entre la ministra de Salud y los dirigentes de los médicos en huelga. Lo que ha señalado hace solo unos minutos una mano derecha prácticamente de la titular de Salud, Óscar Ugarte, quien es, como sabemos, jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud del MINSA. El doctor Óscar Ugarte lo que ha señalado es que está muy confiado en que la huelga médica va a terminar el día de hoy. Ojalá que sea así. Ahora vamos a cambiar de tema. El gobierno puso en marcha un plan multisectorial para recuperar, imagínense, los peligrosísimos barracones en el Callao. En esta actividad participó el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien aprovechó para descartar que la captura de Paul Olórtiga se trate de una cortina de humo. Es de Cuadrón Verde, usted lo ha condecorado y él ha matado a mi hijo de 17 años por la pura Esta fue la reacción de los pobladores de la zona más convulsionada del Callao ante la visita del ministro del Interior, Daniel Urresti, y los otros miembros del gabinete. Muy bien, que esté paseando por acá. El recorrido se hizo por las calles de los peligrosos barrios de Loreto, La Siberia, Barrio Fiscal 5 y San Judas Tadeo, conocido como Los Barracones. Todos los días debe ser esto. Urresti estuvo acompañado de la ministra de la Mujer, Carmen Omón, el ministro de Justicia, Daniel Fígaro, y los representantes de los ministerios de Transportes, Inclusión Social, Educación y Salud, además de otras entidades del Estado. Va a haber una participación de todos los sectores. Vamos a organizar lo que es el agua, desagüe, vamos a hacer un malecón, vamos a hacer las defensas contra tsunamis. Bueno, hay muchísimos proyectos que se van a realizar acá, cada quien en su sector, salud, etcétera. Lo que queremos es que a la vuelta de un año esta zona sur sea un hermoso lugar para vivir y todo lo que es la delincuencia haya quedado atrás. Vamos a hacer un trabajo coordinado con todos los sectores, la región y la municipalidad. Y es que este trabajo forma parte del plan multisectorial para erradicar la delincuencia en esta tan convulsionada zona del Callao, con el objetivo de llevar la presencia del Estado a este lugar de alta incidencia delictiva. Pero como era de esperarse, los altercados también se hicieron presentes en el recorrido. Asimismo, los pedidos de los pobladores se hacían llegar en plena marcha. Una caseta, cada esquina de la calle Anca, Marco Polo, que queremos. No, ya el control policial desde el día lunes estamos designando 200 hombres exclusivamente para esta zona sur, llamada antiguamente Barracones, esta zona sur. Y le estamos dando 40 motos, 6 camionetas nuevos, todo nuevo, para que el patrullaje se haga a las 24 horas. La idea es no permitir que ingresen o salgan armas y desaparecer toda la microcomercialización aquí en la zona. Por otro lado, el ministro del Interior también habló sobre la captura de Paul Olórtiga, el mismo día de la tan polémica votación al gabinete Jara, señalado por algunos como una cortina de humo. Le está preguntando a la persona equivocada. Tendrías que preguntarle al juez por qué ha dado la orden de allanamiento justo ese día.
Eso es cosa del juez, ya tú sabes. Nosotros no depende del Ejecutivo. En todo caso, tendrías que preguntarle a él. Yo creo que es más que nada una coincidencia. Daniel Urresti también señaló que para diciembre o los primeros meses del próximo año se espera acabar con el 80% de la delincuencia, sobre todo en todo lo que compete a los llamados barracones. Una cifra muy difícil de alcanzar, pero el plan multisectorial ya está en marcha. Sí. Bienvenidos a nuestro bloque electoral. Un informe de la Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro recomendó no retirar de la campaña electoral a Luis Castañeda Locio por haber señalado que era abogado de la Pontificia Universidad Católica. Precisó que se trata de información errónea y únicamente recomienda que se disponga, se inserte en las anotaciones marginales en la declaración jurada de vida del candidato que haya incluido información errónea. El candidato a la alcaldía de Lima, Fernán Altuve, consideró que las críticas a Luis Castañeda pueden terminar favoreciéndolo en la campaña. En el programa Más que Noticias señaló que el caso Comunicore no sería determinante en la contienda electoral para Castañeda Locio. Yo pienso que esto puede ser interpretado por el electorado como una guerra sucia contra Castañeda. ¿Usted sí cree que esto es guerra sucia contra Castañeda? No creo, sino cómo lo interpretan. O sea, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué evidencia tengo yo de que hay guerra sucia? O sea, tal vez esto sí, tal vez otras cosas no, tal vez otras cosas sí. Lo único que yo pienso es, al señor Castañeda se le lanza un ataque sobre su salud. Y lo único que hizo ese ataque fue subirlo. ¿Va a contribuir a la opción de Castañeda Locio o más bien va a tener un efecto nocivo en su aceptación? Yo creo que el efecto nocivo para el candidato que es favorito es propuestas ineficaces para los problemas de la ciudadanía. Entonces, no los insultos, no los ataques como Comunicore. Los ataques dañan fundamentalmente a quien los promueve, quien los fomenta, porque quiere decir ese que tiene menos ideas que los demás. Yo no digo nada porque podría ser que esto sea el camino a descubrir alguna cosa mayor. Pero asociado al tema Comunicore, yo creo que Comunicore es un tema que, si bien para mí no ha quedado claro, para mucha gente de la prensa no ha quedado claro, creo que para mucha gente, digamos, de los electores, es un tema que no es determinante. No es determinante. Y yo creo que además la señora Villarán, con su campaña, lo que hace es convertirse en la jefe de campaña del señor Castañeda. Bueno, y para ampliar este tema está con nosotros la abogada Jessica Clavijo, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Señorita Clavijo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y Yana, las preguntas que nos quieran hacer sobre este tema y también comentarte algo que ya te decía, digamos, fuera de cámaras, de cómo estamos avanzando hacia desarrollar aplicativos más novedosos para que el ciudadano pueda conocer más de sus candidatos. Y pueda hacer, por supuesto, el próximo 5 de octubre un voto bastante informado para evitarse posteriores problemas y sorpresas. Quería comenzar con el tema, por supuesto, de Luis Castañeda Locio, del candidato. Ayer, esta comisión de fiscalización del Jurado Electoral Especial había recomendado que lo que había ocurrido en el caso de Castañeda Locio era que había incurrido en un error que habría que subsanar. ¿Qué significa eso? ¿Hay plazos? ¿Qué es lo que debe hacer el candidato? ¿Ya no hay forma? ¿Sigue igual 100% en carrera electoral? Hasta el momento, lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación es un informe técnico. Y de repente, para entrar en contexto, les comento rapidito cuál es la situación del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. En un proceso electoral se conforman jurados electorales especiales. En este caso hay 96 jurados electorales especiales a nivel nacional. Uno de ellos es el jurado de Lima Centro. Tiene ese jurado personal de fiscalización, porque se había escuchado también en algunos medios que era la Dirección Nacional de Fiscalización la que había emitido opinión sobre el particular, lo cual no es exacto. Es el personal técnico de ese jurado electoral especial el que pone a disposición de ese pleno la información relativa a las investigaciones que se han hecho sobre la información que no sería pues exacta. Ese pleno ha invitado a los abogados, se hizo una audiencia pública, escuchó los alegatos, a través del informe técnico tiene también en el expediente información que valorar y es por eso que ha quedado al voto
y será ese jurado electoral especial el que tenga que pronunciarse seguramente en las próximas horas. Y ahora, y la gente que lo ve desde afuera, si ya los expertos, los especialistas en el tema de fiscalización han dado su punto de vista, lo más probable es que el Pleno del Jurado ratifique lo de este personal de fiscalización, ¿o ha ocurrido casos que digan una opinión contraria? Ha ocurrido, por supuesto. Podemos llegar a esa conclusión del análisis, podría llegarse a esa conclusión, pero estaríamos especulando. Lo cierto es que estaríamos especulando. Todavía no se puede decir, no hay nada dicho, ni a nivel del Jurado Electoral Especial. No, y es más, tampoco se ha manifestado a través del informe de fiscalización que sancionen o no, o se avale de alguna manera la posición. Creo que si hacemos una lectura rigurosa del informe, se verá de que simplemente se evidencia qué es lo que ha encontrado el personal de fiscalización en cuanto a precisiones de si es titulado, si es bachiller, si fue en una universidad o no. El informe técnico es eso, no se emite una opinión de fondo, sino se evidencia para que sea ese pleno el que evalúe. Perfecto, entonces hay que esperar. Realmente la decisión del jurado electoral y luego si es que se apela o no ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, los jurados electorales especiales resuelven con criterio de conciencia y si hubiera alguna de las partes que no estuviera conforme con la resolución, es recién en esa instancia que si se apela pasa a la sede central, al Pleno del Jurado Nacional. Que fue lo que pasó con el señor Burgos de San Juan del Lurigancho. Así es, y se agotarán todos los mecanismos que la norma establece. En este caso quisiera resaltar que el sistema es muy garantista. Y es más, no se oculta la información. Todos los documentos, los pasos están siendo difundidos a través de la página del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que probablemente a diferencia de otros procesos electorales, gracias a los medios de comunicación, es que la ciudadanía puede estar siguiendo paso a paso qué es lo que sucede con cada uno de los candidatos. En este caso en temas de hoja de vida, pero también en otros aspectos que también sería importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Hace unos minutos hemos recibido una información sobre la presentación de 2 pedidos para excluir la candidatura de Susana Villarán por un tema también de datos o supuestos datos falsos sobre sus estudios en su hoja de vida. Es posible que esto suceda porque los candidatos están siendo expuestos a la ciudadanía y si algún ciudadano considera que hay información que no es acorde a la realidad, pueden presentar los escritos ante los jurados electorales especiales. Si eso ha sucedido en Lima Centro, va a seguir básicamente las mismas etapas que está siguiendo el señor Castañeda. Seguramente en su oportunidad se invitará a las partes a que presenten los alegatos, seguramente será el cruce de información correspondiente y será ese jurado el que emita opinión. Ya nos encontramos a pocos... Eso es lo que le iba a preguntar. A un plazo muy corto hacia las elecciones. Y notará de repente justamente la ciudadanía que los jurados resuelven en plazos muy breves. ¿Hay plazos para que presenten este tipo de pedidos para excluir una candidatura? ¿Cuándo se puede decir que las candidaturas ya son firmes? Sí hay unas etapas que se cumplen, eso es cierto. Han sido inscritos, pasan un periodo de tachas, el candidato después pasa a ser ya inscrito de manera definitiva. Es más, esta información es valiosa porque la OMPE tiene que imprimir la información, está en las cédulas de sufragio que se distribuyen a nivel nacional. Pero el reglamento contempla una situación. Y es que si se detecta información falsa en la declaración jurada de vida, un candidato en cualquier momento puede ser excluido hasta una semana antes. Y si tiene alguna sentencia impuesta, en la última semana, hasta un día antes puede ser excluido de la candidatura. Entonces, digamos que es importante que la ciudadanía llegue a revisar la información para que además de tener un voto informado nos ayude a hacer un poco los filtros que sean necesarios. Ahora, antes de entrar de lleno a todos estos cambios que son sumamente importantes sobre la facilidad que uno tiene a un solo clic poder ingresar a las hojas de vida de los candidatos, ver cuáles son sus propuestas, incluso comparar las propuestas entre uno y otro. Y quería un poco, en el caso de Susana Villarán, por ejemplo, que han sido presentados estos 2 pedidos para excluir su candidatura. ¿Es fácil que el ciudadano entre a la hoja de vida, revise, se dé cuenta de eso y lo presenta, o tiene que pagar un monto determinado, tiene que presentar algunos requisitos, o es un solo documento? Para presentar estos pedidos, sí, es gratuito. Se presenta la información de manera gratuita e ingresa. Lo que puede tener un costo sí son las apelaciones o las tachas, ¿no? Que ahí necesitarían sí tener un abogado, me imagino. Sí, en algunos casos se exige que además de que firme algún personero, si fuera el caso, que firme un abogado. Un ciudadano de a pie, por ejemplo, que no está afiliado a ningún partido político, encuentra un problema o algún dato falso en la hoja de vida. Acude a alguno de los jurados electorales especiales y presenta su escrito. Porque si no, también de oficio es que se van a hacer las investigaciones porque esto podría ingresar como una denuncia. Y el personal de fiscalizador atenderá esa denuncia.
y se aperturará el expediente correspondiente. ¿Y pueden presentar todo este tipo de reclamos o pedidos para excluir cualquier tipo de candidatura faltando una semana para las elecciones? Claro, ahora lo cierto es que si se presenta una semana antes, ¿le da tiempo a las autoridades electorales o igual las elecciones y él va a participar ese día? A eso iba, es que lo que podría suceder es que si se presenta con mucha proximidad a la fecha de la elección, nosotros podríamos actuar con celeridad, pero los organismos o las entidades a las cuales nosotros le requiramos la información probablemente no nos atiendan con la celeridad que nosotros esperamos. Entonces el jurado va a actuar inmediatamente porque además los jurados están en sesión permanente, trabajamos prácticamente las 24 horas. Sin embargo, es posible que las entidades no tengan la misma velocidad de respuesta. Ahora, nosotros utilizamos mucho el término hoja de vida, pero esta es una declaración jurada. Entonces, eventualmente, si se incluyó información falsa, se procederá a denunciar al Ministerio Público. Y eso también podría realizarse pasadas las elecciones, ¿no? Por haber incorporado información falsa en la declaración jurada de vida. Ahora, con todos esos programas y la revisión que están haciendo de las hojas de vida de los más, son 29.004 candidatos a nivel nacional. Son más de 105.000 candidatos a nivel nacional. Ahí estos 29.000 son... Pueden ser organizaciones políticas, movimientos regionales que han presentado candidaturas, pero lo cierto es que son más de 100.000 declaraciones juradas de vida, son más de 100.000 candidatos. Algunos probablemente en distritos pequeños la ciudadanía los conozca porque son vecinos. Si se exige justamente el domicilio, la residencia en la zona, es para que el ciudadano lo conozca. Pero de repente en ciudades grandes, como en el caso de Lima, de Trujillo, de Arequipa, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición del ciudadano las herramientas informáticas. Y ahora tenemos una página web que a través de un solo clic permite, además de conocer la declaración jurada de vida, el plan de gobierno e incluso hacer comparaciones. Eso es sumamente interesante. Es algo reciente lo de las comparaciones de los planes de gobierno. Ya se había trabajado en otros procesos, pero lo cierto es que ahora pueden encontrar una diagramación que es muy amigable a través de colores, de imágenes. La diagramación permite que podamos hacer comparaciones en temas sensibles como qué propongo en aspectos económicos, sociales, cuáles son mis propuestas, porque voy a comparar los planes de gobierno. Si quiero verificar qué candidatos tienen antecedentes penales y hacer comparativos, también lo voy a poder realizar. Este aplicativo que se está desarrollando, espero que la ciudadanía pueda acceder a él con prontitud para que tenga tiempo de tomar una decisión informada. Ahora, ¿qué tipo de sorpresas, qué tipo de información ustedes han detectado en esta revisión de las hojas de vida? Hemos detectado... Además de, obviamente, poder también determinar en el caso de más de 300 candidatos que tenían una condena vigente. Así es, han habido más de 300 candidatos con condena vigente, se ha enviado esa información a los jurados electorales especiales porque esa se recabó aquí en la sede central. Ellos no van a postular de ninguna forma. Los jurados electorales especiales se encargarán de hacer las evaluaciones y de excluirlos para saber si esas sentencias son sentencias que han quedado firmes. Por otro lado, tenemos también información de la ANR, que nos ha informado... De la Asamblea Nacional de Rectores. Para el tema de los estudios que están tan de moda ahora. Para el tema de los grados y títulos, ¿no? Para los doctores, para todas aquellas personas que nos han incluido esa información, se ha hecho el cruce correspondiente. Se hace también el cruce con empresas, con entidades, porque el ciudadano señala que ha prestado servicios en determinadas empresas, que ha brindado consultorías, y nosotros afinamos, digamos, la puntería para poder detectar qué información es verdadera. Eso no lo hacemos definitivamente todo de manera centralizada. Para eso se necesita contar con personal a nivel nacional y a la fecha tenemos más de 300 personas abocadas, entre otros temas, a ver el de declaración jurada de vida. En el caso de, por ejemplo, uno vivir en determinado distrito, San Miguel, Surco, y quiere ver cuántos candidatos son los que postulan y ver todas sus hojas de vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Pilar, gracias por la pregunta porque lo hemos hecho tan dinámico y tan fácil que incluso completando el espacio de mi DNI, sé cuál es el espectro de candidatos que están postulando en mi distrito. Colocando mi DNI voy a saber si soy miembro de mesa o no, dónde me toca votar y cuáles son los candidatos que están postulando a mi distrito, porque de repente se me hace muy complicado ver todo el abanico de posibilidades. Pero uno termina mareado. Y uno termina mareado, entonces prefiero centrarme
en cuáles son los candidatos. Estamos justamente mostrando la página, hemos ingresado el DNI, fácilmente uno sabe de memoria su DNI, estamos eligiendo el distrito de San Miguel, vamos a ver cuántos candidatos van a postular en ese distrito, y en realidad sí se ve una página bastante amigable, mucho color, hace muy atractivo también esto para que la gente participe de manera activa. Así es, además la diagramación es bastante grande para que puedan ubicar ahí están los candidatos. Exacto, fácilmente la información. De repente no sé exactamente cuál es la organización política de mi candidato, pero tengo en mente su nombre, su foto. Entonces ahí encontramos la foto bastante grande. Se han organizado ya los candidatos mostrando ahí los símbolos y en algunos casos los números que tienen en el caso de organizaciones políticas locales. Y podría ingresar, si la persona en el switch lo desea, a cualquiera. A ver, vamos a escoger a la primera, mujer además, la de Acción Popular. Ahí escogemos para tener más información. Que le den clic en la fotografía. Pueden hacer un clic en la fotografía y ahí automáticamente ingresa a ver el tema de las hojas de vida y el plan de gobierno. Entremos con el APRA, a ver qué pasa en San Miguel, en San Miguel. Ahí, por ejemplo, la señorita o la persona que nos acompaña en el switcher dio clic en 2 candidatos. Lo que le permite esto al ciudadano es que pueda hacer la comparación entre las 2 candidatas que eligió. Optó por una en Acción Popular, otra en ¿Solamente 2 puedo escoger para comparar? En esta opción sí, pero tengo otra que me permite verificarlas de todas las listas. Información de todas las listas. En la opción que la persona del switcher ha optado ha sido por hacer la comparación y verán qué información tengo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Si sigue deslizándose hacia la parte de abajo, podrá encontrar incluso los planes de gobierno. Y los planes de gobierno, de acuerdo a la temática, seguridad ciudadana, tema de manejo de residuos sólidos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen la comparación? Las organizaciones políticas, si permite que nos quedemos un poco más abajo, que baje, ahí dice resumen de los planes de gobierno. Perfecto. Entonces podemos encontrar información por áreas temáticas. Económicas, sociales. Al colocar el clic en el símbolo de más, se va a deslizar la pantalla hacia abajo y va a encontrar un resumen de cuáles son las principales propuestas de esas organizaciones políticas y hace la comparación. Ahí de manera fácil, didáctica, puede analizar qué me propone un candidato versus, por decirlo de alguna manera, el otro candidato. Claro, esa es la dimensión social. Yo también estaba revisando esto y veía mucho la diferencia que hay entre uno y otro candidato, pero no lo había visto de esta forma comparativa que es mucho más didáctico, ¿no? Sí. Para poder ver y diferenciar qué es lo que dice uno del otro en los diversos temas. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones, además de cumplir con la función constitucional, tiene perfectamente claro que nuestro cliente además es el ciudadano y que debemos darle las herramientas de la mejor manera para que pueda acceder a la información. Ahora, ustedes también, es en la parte, cuando vemos en la parte de la hoja de vida, vemos que hay una parte que los candidatos están obligados a llenar y otra parte de información complementaria o no obligatoria, que es la parte de la declaración jurada de los ingresos, de los bienes y rentas. En este caso, ¿qué han encontrado? Hay información que, como tú bien mencionas, es opcional. De acuerdo a la ley de partidos, esta información no es obligatoria, es opcional. Es una buena práctica que se ha venido desarrollando ya desde el año 2010 por iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido acogida por parte de la ciudadanía porque se interesan en este tema, pero no mucha acogida por parte de los candidatos. Solo un 12% aproximadamente de estos 105.000 candidatos ha llenado esta información. Y nosotros debería ser transparente, ¿no? Sí, debería, y tanto así... Aunque uno no esté obligado a hacerlo, si está postulando un cargo público, que mejor de decir con qué ingreso para cuando salga también pueda señalar con qué me estoy yendo, ¿no? Así es, el jurado ha presentado una iniciativa legislativa para propiciar que esta información sea obligatoria. El debate seguramente será a nivel del Congreso de la República. Me imagino que ahora sí los parlamentarios van a actuar rápidamente con todo lo que hemos visto con las autoridades actuales. Sí, lo cierto es que trabajemos con celeridad en todos los niveles a fin de que el ciudadano sea el principal beneficiado. Yo te hablaba hace un momento de 29.000 candidatos, me había equivocado. Era 29.000 candidatos que presentaron la información en la declaración jurada
debida y eso es lo que han enviado a la SUNAT y a registros públicos para poder hacer el cruce de información. Se está haciendo el cruce efectivamente, porque como te mencionaba, el porcentaje es bajo. Son solo 29.000 los que han presentado esta información, pero igual saludamos el que haya habido un grupo de candidatos que transparente la información que al ciudadano le resulta de interés, ¿no? Ahora, otro dato que me llamó la atención ya para ir cerrando la entrevista era el tema de los estudios. Sobre cuántos eran que habían ido a centros tecnológicos superiores y también a universidades. Y muchos solamente no habían terminado ni secundaria y otros se quedaban en primaria solamente. Sí, lo cierto es que la realidad nacional es diversa y los requisitos para ser candidato actualmente no exigen determinado nivel de estudios, de grados o títulos. Y creo que ese juicio de valor lo hace finalmente el ciudadano, porque no siempre uno elige a aquella persona que tiene grados, un máster, un título, un doctorado. No, pero al menos que haya terminado el colegio y algún estudio superior. Bueno, probablemente esto sea materia de debate, pero la realidad a nivel nacional es tan diversa. Y la ley, y además te mencionaba el tema de la realidad y las oportunidades que tienen también muchas personas a nivel nacional, ¿no? Bueno, y ya como última pregunta, ¿cuántas personas han ingresado a esta página que está tan atractiva de Voto Informado y de Infogov para poder tener y manejar toda esta información de la hoja de vida de los candidatos y también de los planes de gobierno? Mira, no tengo el dato exacto, pero es una página que tiene bastante acogida, tanto en la página del Infogov, del Voto Informado, estamos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Tenemos un hashtag en el Twitter de Hoja de Vida Sin Mancha. O sea, no hay forma que uno diga no encuentro la información en internet, en y la además web. No habrá la excusa de decir no pude analizar, porque ahora ya tengo la posibilidad de incluso o me dijeron hacer tal cosa. Uno tiene que leer, ver, revisar, investigar. Sí, así es que invito a todos sus televidentes para que por favor nos acompañen en la página de www.jn.gov.p y ahí van a poder acceder a esta información. Perfecto. Abogada Jessica Clavijo, para evitar y no se le va a decir doctora, porque después puede haber alguna precisión o denuncia de por medio. Gracias por toda esta interesante información y ya lo sabe, es muy fácil ingresar, hay Twitter, hay Facebook, hay en la página web, está Voto Informado, así que no hay aquí excusas para decir que uno no sabía por quién votar. Ahora nos vamos a una primera pausa comercial, pero no se mueva que tenemos muchísima más información aquí en A las 10.